Reflexión, miércoles 7 de octubre, la fraternidad. Se encontraba el hermano Francisco de Asís, San Francisco, y el hermano Maceo caminando, iban por un sendero. Unos pasos adelante de él, de San Francisco, iba el hermano Maceo. Al llegar al fin del camino, había 3 senderos. Uno que conducía a Siena, otro que conducía a Florencia y el otro que conducía a Arezzo. Y le pregunta el hermano Maceo: Padre Francisco, ¿qué camino vamos a tomar? Y responde Francisco: el que Dios quiere. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el camino que Dios quiere?, le preguntó el hermano Maceo. Responde San Francisco: párate justo enfrente de los 3 caminos y gira como un pequeñito, como un chiquitín, gira. Cuando yo te indique que te detengas, te detienes. Y así estaba, como un chiquillo el hermano Maceo, vueltas y vueltas, se caía porque se mareaba y volvía a seguir, y se volvía a caer y volvía a seguir. Bueno, todo lo animaba a la santa obediencia, hasta que finalmente le dijo San Francisco: detente. Y se detuvo Maceo. Le pregunta el hermano Francisco: ¿hacia dónde está viendo tu cara? Y responde el hermano Maceo: hacia Siena. Dice: pues ese es el camino que vamos a tomar, es el que Dios quiere. Y así lo hicieron y caminaron. Al llegar al pueblo, la gente lo reconoció, lo apreciaban y lo querían mucho por sus predicaciones y por su forma de vida. Lo cargaron de gozo y de alegría, al hermano Maceo también, y lo llevaban cargando, cuando de pronto se dio cuenta el hermano Francisco que había 2 grupos de personas peleándose en una batalla terrible. Ya había habido 2 muertos. Y se detiene Francisco y se acerca a ellos y les dice: hermanos, deténganse. Y empieza a hablarles del amor de Dios, empieza a hablarles de la paz, empieza a hablarles de la fraternidad, y estuvo con ellos predicándolo. Llegó el momento en que se apaciguaron, se dieron la paz, quedaron como amigos y se resolvieron sus diferencias. El hermano Francisco y el hermano Maceo siguieron caminando, ya los llevaban caminando a la casa del señor obispo. Al llegar el señor obispo, le platicaron lo que sucedió, y lleno de gozo y alegría, atendió todo ese día y toda la noche a San Francisco y al hermano Maceo con todos los honores. Al día siguiente, muy temprano, se levantó el hermano Francisco y le dice al hermano Maceo: ponte de pie, vámonos. Y el hermano Maceo iba pues todavía adormilado y pensando: ay, este buen hombre, el hermano San Francisco, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Se vino de la casa del señor obispo sin darle las gracias. Y luego, ¿cómo me tuvo a mí en la mañana, ahí dando de vueltas como un chiquillo y todos viéndome? Dice: ay, ¿qué pensará este santo hombre? Pero obró mal. Venía pensando eso el hermano Maceo, y de pronto recapacita y dice: no, Maceo, no, eso que estás pensando no es de Dios. ¿Qué pasaría si no hubiese tomado la decisión el hermano Francisco, siguiendo lo que Dios quería, que tomara el camino a Siena? Hubiera habido una matazón terrible entre esos 2 grupos, y seguramente el diablo se hubiera llevado a algunos. Y empezó a meditar y dice: no, Maceo, es un buen hombre, ese hombre de Dios, inspirado por Dios. Y en ese momento se acerca al hermano Francisco y le dice: hermano Maceo, esos pensamientos
que vienes acariciando son de Dios. Ora con ellos. Pero la primera murmuración que venías meditando, esa no es de Dios, es del enemigo. Se queda sorprendido el hermano Maceo y dice, ¿cómo es tan grande Dios que este hombre, San Francisco, hombre de Dios, nos lee los pensamientos? Todo esto partió de la gran fraternidad del hermano Francisco. La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres, es el lazo en donde se pueden unir pensamientos, palabras, actitudes entre las personas, entre las naciones. Nos dice un político orador romano, protégeme que yo te protegeré. Petronio. Nos dice el escritor José Zorrilla, yo he nacido castellano, a donde quiera que he ido, he anunciado que soy cristiano y prediqué con la fraternidad. Miren este hermoso poema que dice, amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. Netzahualcóyotl habla de la fraternidad. ¿Y qué decir del magisterio de la Iglesia Católica? Pues ¿qué nos dice el Papa? Pues en esta nueva encíclica que nos acaba de promulgar ahora el 3 de mayo, me voy a permitir leerles un poquito de ella. Fratelli tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Ahí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo hombre, nos dice el Papa Francisco, amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que inspiró en mis pensamientos y en mis palabras a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Y permítanme que me salte de este numeral 2 al numeral 6. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal
en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión, para que frente a las diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Y me brinco al numeral 8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo, repito, si uno va solo, de encontrarse con espejismos en lo que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o con sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Aquí están los primeros numerales con los que inicia esta hermosa y bellísima encíclica Su Santidad el Papa Francisco. Finalmente, quedamos con el texto bíblico que cita el Papa más adelante. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Y qué nos dicen los santos? Los santos nos dicen, especialmente San José Escrivá de Balaguer, el cristiano debe amar a los demás y por lo tanto respetar las opiniones contrarias a las suyas y convivir con plena fraternidad con quienes piensan de otra manera. Repito, San José María Escrivá de Balaguer. Paz y bien.